Hola, buenas tardes. Bueno, después de un tiempo vamos a retomar las clases que habían quedado pendientes. Eh, Disculpen la demora, no solamente que está un poco complicado el tema de los horarios, pero igual, como les había comentado, eh, se va a culminar con el curso, esta vez grabado, ¿no? Y pues vamos a desarrollar las 4 sesiones de las que estaban previstas para este curso. Nos habíamos quedado en la sesión número 2 de MCO, entonces en este video vamos a culminarla. Vamos a culminar la teoría y luego vamos a hacer una aplicación en Stata. En el video anterior nos habíamos quedado hasta la obtención del parámetro beta, ¿no? Para el caso multivariado, el cual era igual a x', x inversa todo por x', prima significa transpuesta por y. Ese es el estimador de beta, ¿no? Para el caso multivariado. Luego vamos a revisar lo que es el teorema de Gauss-Markov. El teorema de Gauss-Markov es una propiedad que nos dice que el estimador de MCO es el mejor estimador lineal e insesgado, ¿no? Acá tenemos dos palabras claves, mejor e insesgado. Mejor significa menor varianza, mientras que insesgado, bueno, ustedes ya saben que no tiene ningún sesgo. Entonces el estimador de MCO, nosotros esperamos que sea el estimador de menor varianza y que no tiene sesgo. La propiedad de insesgadez significa que el beta estimado, que yo estoy denotando como beta sombrero, es igual al beta poblacional. ¿Cómo demuestro eso? Fácilmente. Por ahora sé que el beta estimado es eh, igual a esta expresión que hemos visto hace un rato. Pero en esta ocasión voy a reemplazar el y, que acuérdense que era x beta más u más el error. Lo voy a reemplazar acá y voy a proceder a operar esto. Entonces tendría la expresión de la tercera línea, ¿no? Porque es multiplicar esto con esto y luego esto con esto. Eh, Perdón, me refería a todo esto, ¿no? Todo esto con x beta y todo esto con u. Entonces tenemos todo esto con beta y todo esto con u. Aquí estos dos, uno es inversa, el otro no es inversa, entonces se elimina, ¿no? Es como si multiplicara un octavo por 8 sería 1, ¿no? Entonces me queda beta solito más x', elevado a la menos 1, o sea, inversa, por x' u, que es esto de acá, ¿no? Entonces por el momento estamos viendo que beta sombrero es igual al beta poblacional más algo, ¿no? Y lo que yo debería esperar es que el valor esperado de este beta sea igual a beta poblacional. Entonces por eso le saco el valor esperado al beta sombrero, obteniendo lo siguiente, ¿no? El esperado de beta va a seguir siendo beta porque es una constante, pero casi tengo que operar este esperado de acá. X es un valor conocido por lo que el valor esperado no le afecta, no obstante, el esperado de u, el u, perdón, no es conocido, pero el esperado de u, de acuerdo a los supuestos que hemos revisado, es cero. Entonces, la expresión del esperado de beta sería beta más algo multiplicado por cero, lo que al final me da que el esperado de beta sombrero es precisamente el beta poblacional y por lo tanto, de esta manera, estoy mostrando que es insesgado, ¿no? No hay sesgo. El siguiente teorema, perdón, la siguiente parte del teorema nos dice que
el estimador es eficiente. Y esto significa lo mismo que les había dicho hace un momento, que la varianza del estimador es la mínima posible, ¿no? Esto también lo puedo demostrar sacando la expresión de la varianza del beta que ya conozco y a través de una serie de operaciones algebraicas un poco largas obtengo que la varianza de, del beta de MCO es igual a esta expresión, ¿no? Para el caso multivariado. Mientras que para el caso bivariado tiene esta forma un poco más sencilla. Entonces, esas son las dos propiedades de las que nos habla el teorema de Gauss-Markov. Vamos a ver gráficamente el tema de la eficiencia para entenderlo mejor. Como habíamos dicho, la varianza del estimador MCO era la mínima posible. Entonces acá tenemos dos estimadores, a uno que he llamado beta 2 sombrero y a otro que he llamado beta 2 asterisco. Esto es cómo se distribuye cada uno de ellos. Y los dos tienen la misma media, que es igual a beta 2. Esto significa que el esperado de beta sombrero 2 es igual al esperado del otro estimador beta asterisco 2 y esto es igual a beta 2 poblacional. Entonces la media es la misma. Lo que varía es la distribución. La distribución, como vemos, una está más centrada en, en la media, mientras que la otra tiene unas colas un poco más anchas. Acá la pregunta es, si bien ambas tienen la misma media, ¿cuál de estos dos sería el estimador de MCO de acuerdo a las propiedades que hemos dicho? Eso está sencillo, ¿no? Porque hemos dicho que el beta 2 de MCO tiene la menor varianza. Entonces, de estos dos, el que tiene menor varianza, como se imaginarán, es el beta 2 sombrero. Entonces, este es el beta de MCO. El otro beta será el beta de alguna otra metodología, ¿no? Entonces, gráficamente podemos analizar si tenemos varios estimadores, cuál sería el de MCO, ¿no? Es el que tiene la menor varianza. Otro concepto que es muy importante es el R cuadrado o coeficiente de bondad de ajuste, que seguramente ustedes ya saben. Se trata de un indicador que me dice qué tan cercana es la relación entre y y x, ¿no? Siendo y la variable dependiente y x la explicativa. Entonces acá tenemos varias figuras, ¿no? En la figura A, y x no se relacionan. En B se relacionan un poco, en C un poco más, en D más, en E la relación es casi al 100%, mientras que en F la relación es que ambos son iguales. Entonces la relación más estrecha entre en estos gráficos, se puede observar aquí, ¿no? En esta. Y esto es lo que me va a medir el R cuadrado. Es un indicador de qué tanto se relacionan y x. Entonces de repente, como acá no hay relación, el R cuadrado es 0. Acá la relación es muy pequeña, podría ser 0.05. Y así el R cuadrado va aumentando hasta llegar a valores cercanos a 1. Por ejemplo, acá podría ser 0.9, mientras que cuando la relación es perfecta, el R cuadrado es 1. Entonces el R cuadrado es un número que se encuentra entre 0 y 1. Y mientras más pegado a 1 se encuentre, significa que la relación es mayor. Mientras que más pegado a 0 se encuentre, la relación entre ambos va a ser menor.
Ok, ¿y cómo calculamos ese coeficiente, no? Acá lo hemos visto gráficamente, pero hay una manera de calcularla algebraicamente. Entonces, recordará que el valor real de y, el observado, o sea, el punto que yo tengo acá, era igual al y estimado o y sombrero más el error, ¿no? Este y es igual al y estimado más el error. Entonces lo que yo voy a hacer es restar en ambos lados la media de y. Entonces y menos y barra y acá y sombrero menos y barra. Elevo ambos lados al cuadrado, ¿no? Acá al cuadrado, aquí al cuadrado. Desarrollo esto y recuerden que el coeficiente y me dice que esto se cumple, o mejor dicho, corresponde a todos las observaciones, desde uno hasta n, ¿no? Entonces esto es válido para una observación, pero yo puedo sumarlo. Puedo sumar esto para la observación uno, para la observación 2, hasta la observación n. Entonces, de manera más compacta, yo puedo colocar como que sumatoria de y, ¿no? O si quiero la sumatoria de toda esta expresión, puedo poner sumatoria aquí a la izquierda y sumatoria a la derecha, obteniendo la expresión que está acá. Sumatoria de y menos y barra, sumatoria de y sombrero menos y barra al cuadrado, más dos veces esto, más sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta expresión de acá es cero. ¿Por qué? Porque está incluyendo a los errores. Y los errores recuerdan que el esperado de los errores era cero. O lo mismo que la sumatoria de los errores entre n, o sea, el promedio de los errores es cero, ¿no? Entonces, como acá voy a sumar los errores, al final voy a tener cero. Entonces, me olvido de este componente. Partimos de la misma expresión donde ya había eliminado esto y continúo la operación, ¿no? Ahora solamente me voy a quedar con esto y con esto. Esta parte de acá se llama suma de cuadrados totales. Esta otra parte de acá se llama suma de cuadrados explicados y esta suma de cuadrados residuales porque se trata de los residuos, efectivamente, ¿no? Algo que tengo que recordarles es que esta expresión de acá yo la puedo escribir en función de beta y de x. Por eso la he reemplazado acá, ¿no? Y como todo está al cuadrado, entonces esto sería, si esto lo pongo al cuadrado, esto sería beta cuadrado por xy menos xy barra al cuadrado, ¿no? Por eso se escribe de esta manera aquí. Entonces tengo que la suma de cuadrados totales, o sea, la desviación de y respecto a su media, es igual a la suma de cuadrados explicados, es decir, de las desviaciones al cuadrado de la explicativa, más la suma de los residuos, ¿no? Esa es la manera sencilla de llamar esta expresión. Y el r cuadrado, recordarán que nos mide que también x se relaciona con y. Entonces, digo, ¿a dónde está x? X es suma de cuadrados explicados. Entonces, es un ratio, es el ratio de cómo explica x ahí. ¿Y cuál es y? La suma de cuadrados totales, ¿no? Entonces, esto, como recordarán, les dije que va entre 0 y 1. Entonces, mientras mejor explique x ahí, entonces este ratio eh, es, x va a ser más parecido ahí.
Entonces, por eso esta ratio se va a acercar más a 1. Y mientras x explique menos a y, es decir, que beta por x se parezca menos a y, este ratio va a ser más cercano a 0, ¿no? Entonces, esa es la lógica del R cuadrado. Muy bien. Entonces, el R cuadrado yo lo puedo observar así gráficamente, ¿no? La correlación entre dos variables puede ser positiva, ¿no? Donde el R es igual a 1, o puede ser negativa, donde el R es igual a menos 1. En este caso es exactamente 1 porque la relación es estrechamente lineal. Acá es menos 1 porque también es estrechamente lineal. Acá está cercano a 1 porque la relación es cercanamente lineal, ¿no? No es exactamente una línea recta. Aquí también la relación es positiva, pero hay algo de dispersión. Y acá la relación es negativa con algo de dispersión. En este caso no hay un ajuste entre x e y. O sea, no puedo hacer pasar una línea por esta nube de puntos. Podría pasar en realidad cualquier línea, ¿no? Entonces, en realidad la relación, el ajuste que existe acá es 0. Y en este caso, y y x se comportan como una función cuadrática. Ustedes dirán, bueno, la relación entre y y x está buena, ¿no? Porque se ajustan bastante a lo que es una función cuadrática. Pero a pesar de ello, el r es 0. ¿Qué significa esto? No lo podrían entender, de repente no lo entienden así. Dirán, pero ¿por qué es 0 si la relación se identifica bien como una cuadrática? Lo que yo les digo es que lo que sucede es que el r solamente es para funciones lineales, ¿ok? Solo para funciones lineales y por eso para esto no nos sirve. Además del r cuadrado, hay otros criterios de bondad de ajuste, como el r cuadrado ajustado, que tiene la misma idea que el r cuadrado, pero eh, considera un elemento k, donde k es el número de regresores. Recordarán ustedes que un modelo podría tener 3 variables explicativas o 20 variables explicativas, ¿no? El regresor es lo mismo que las explicativas. Entonces, si yo pongo muchísimos regresores, de repente el modelo va a ajustar mejor. Pero eso no sería tan bueno porque si yo coloco demasiados regresores, el modelo se va a hacer menos eficiente. El modelo se hace menos eficiente. Entonces hay que ajustar bien, pero tampoco abusando de muchos regresores, ¿no? Entonces, por eso acá el r cuadrado ajustado penaliza al r cuadrado que ya conozco por tener un número muy elevado de k, o sea, de explicativas. Otros criterios que también se utilizan mucho para ver qué modelo ajusta mejor o peor son los criterios de Akaike y el criterio de Schwarz, que tienen esta forma. Dependen de los errores y del número de explicativas. Son fórmulas que están determinadas. Y la regla de decisión es la siguiente. El modelo que tiene mejor ajuste, o sea que si se acerca más a un R cuadrado 1, por ejemplo, es el modelo que tiene menor valor de cualquiera de estos dos. ¿Por qué?
es fácil de deducir esto, porque a medida que aumenta el número de regresores, o sea, acá, estos valores se hacen más amplios. Y al mismo tiempo, cuando aumenta el valor de los errores, también. Entonces la idea es minimizar. Lo que yo quiero es minimizar el A y C o el B y C. Entonces para minimizarlo, lo que tengo que hacer es tratar de reducir los errores y también tratar de reducir las explicativas. De esa manera puedo identificar qué modelo tiene menos error y menos error y al mismo tiempo menos explicativas. Es decir, ajusta mejor de manera más eficiente. Muy bien. ¿Qué tan confiable es la interpretación, perdón, la estimación de beta 1? Yo lo que he estimado es un valor esperado para beta 1. Y digo que esto es igual al poblacional, al beta poblacional. ¿Qué tan buena será esa estimación? Para ello lo que hago es usar eh, la inferencia estadística. Entonces yo, este beta 1, es que el esperado de beta 1 sombrero sea igual a beta 1, no implica que el beta 1 sombrero sea igual al beta 1 poblacional. Solo digo que beta 1 es un buen estimador insesgado para el beta poblacional. Pero yo no voy a conocer el valor real de beta 1 poblacional. Entonces lo único que yo puedo saber es en qué intervalo se podría encontrar el beta 1. Entonces el beta 1 se va a encontrar en un intervalo que va a depender del beta 1 sombrero. Más menos. Imagínense que el beta 1 sea 0.5. Entonces, perdón, el beta 1 sombrero sea 0.5. Entonces yo podría decir que beta 1, por ejemplo, se encuentra entre beta 1 sombrero menos 0.1 y beta 1 sombrero más 0.1, lo que sería igual a que beta 1 se encuentre entre 0,4 y 0,6, ¿no? O sea, yo conozco más o menos en qué intervalo puede caer beta 1, pero no conozco su verdadero valor, ¿no? Pero al menos sí tengo una idea de qué valor podría tomar. Entonces, estadísticamente se dice que la probabilidad de que el beta poblacional esté en ese intervalo de confianza que acabo de construir es igual a 100 por 1 menos a. Y estos valores ya son conocidos por ustedes, ¿no? Que son 90%, 95% y 99%. Que me dice más o menos con qué seguridad yo podría, con qué seguridad yo podría afirmar que el beta 1 realmente está en ese intervalo. Luego, confiabilidad, ¿no? Siguiendo hablando de qué tan confiable es ese resultado o intervalo de confianza. Hay dos tipos de errores que vamos a tener en cuenta. El error tipo 1 y el error tipo 2.
El error tipo 1 es el más usado, que es conocido como falso positivo, en el que nosotros afirmamos algo que no es cierto, ¿no? Es afirmar algo falso. Y el error tipo 2 es es negar algo que es falso, como en esta figura, ¿no? Un error tipo 1 es afirmar que la persona está embarazada cuando obviamente eso es falso. Y el error tipo 2 es negar algo, en este caso que una persona está embarazada cuando evidentemente sí lo está. O sea, estás negando algo y esa negación es falsa. O sea, en ambos casos estás faltando a la verdad, solamente que desde dos puntos de vista distintos. Por ejemplo, si yo defino a alfa como 5%, esto implicará lo siguiente, que la probabilidad de que el intervalo de confianza del que hemos estado hablando incluya al verdadero valor de beta es 95%, es decir, su complemento, ¿no? Para llegar a 100. Entonces, si yo trabajo al 95%, yo tengo el 95% de probabilidad de estar diciendo algo correcto y 5% de probabilidad de equivocarme. Lo mismo para el 90 y para el 99%. Como les decía, entonces si tengo 95% de probabilidad de no equivocarme, el resto, o sea, el 5%, es la probabilidad de que yo me equivoque. En este caso, de cometer el error tipo 1. Volvamos al intervalo de confianza ya matemáticamente. Vamos a encontrar el intervalo de confianza utilizando las siguientes expresiones. Primero, tenemos que definir que el estimador de MCO se distribuye de manera normal. Es decir, puedo, puedo elaborar un estadístico Z de esta manera, ¿no? Que es igual al estimador beta sombrero menos el esperado entre su error estándar. Y bajo la teoría de normalidad, yo sé que la probabilidad de que el estadístico de t con alfa medios grados de libertad negativo es menor o igual que el estadístico t, y esto es menor o igual que el estadístico de t con alfa medios grados de libertad, es igual a 100 menos alfa por ciento. Voy a utilizar esa propiedad para construir mi intervalo de confianza, ¿no? Acuérdense que el intervalo de confianza tenía esta forma, solamente que aquí lo que yo conozco el valor de beta 1, pero me faltaba el valor de delta. Lo que voy a aprender ahora es a encontrar ese delta. Entonces, utilizando esta expresión de acá, en vez de t, voy a poner el estandarizado de beta. Esto se llama el valor estandarizado de beta. Entonces lo pongo acá y opero, ¿no? Como está dividiéndose entre el error estándar, puedo multiplicar este error estándar por acá y por acá, como veo acá. Y acá también, ¿no? Solamente que al multiplicarlo acá, se va a cancelar con esto. Entonces acá, como vemos, ya no hay error estándar. Y aquí tampoco. Entonces ya tengo el delta, perdón. Tengo que la probabilidad de beta k menos t por alfa medios por el error estándar de beta es menor o igual a beta k, y esto también es menor o igual a t alfa medios
perdón, a beta k más t alfa medios multiplicado por el error estándar, ¿no? Entonces, miren, esto de acá es el delta, ¿de acuerdo? Entonces, de manera sencilla, se define el intervalo de confianza como beta k más menos es este delta, ¿no? Y así construyo el intervalo de confianza. Y con ese intervalo de confianza yo voy a poder plantear hipótesis. Las hipótesis son las siguientes. ¿Es posible que este beta tome algún valor específico? Nos vamos a concentrar en las pruebas de dos colas, o también llamadas pruebas bilaterales. La hipótesis nula, por lo general, es que beta toma un valor determinado teta, y la hipótesis alternativa sería lo contrario, que beta no toma ese valor. Entonces, si el beta de la hipótesis nula está fuera del intervalo de confianza, entonces rechazo la hipótesis. Entonces, por ejemplo, si mi hipótesis nula es que beta es igual a 4 y mi intervalo de confianza va de 5 a 6, entonces obviamente rechazo esta hipótesis, ¿no? Porque el beta no se encuentra en el intervalo de confianza. En el otro caso, si beta de la hipótesis nula está dentro del intervalo de confianza, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, si yo digo que en la hipótesis nula beta es igual a 5.5 y el intervalo de confianza es 5 hasta 6, entonces este beta sí entra en este intervalo de confianza. Pero ojo, cuando esto sucede, yo no digo que acepto la hipótesis nula, sino digo que no la puedo rechazar. Veamos. O sea, yo estoy diciendo con la hipótesis nula que beta es exactamente 5.5. Eso puede ser cierto, porque sé que beta está en este intervalo, pero yo no sé que beta es exactamente 5.5. Solamente es una posibilidad. Entonces, por eso digo que no puedo rechazar esta posibilidad. En cambio, cuando la rechazo, estoy diciendo que beta es 4 y veo que en el intervalo de confianza no hay ningún 4. Entonces, con seguridad digo, este beta nunca va a entrar en el intervalo de confianza y ese beta nunca va a ser 4. Entonces, por eso la rechazo. Otro concepto, antes de culminar, es el pi-value, que es la probabilidad exacta de cometer el error tipo 1. O sea, la probabilidad de equivocarme. Como el pi-value es una probabilidad de equivocarme, yo buscaré minimizar este pi-value, ¿no? Ok. ¿Cómo planteo una hipótesis? La hipótesis se plantea de la siguiente manera. Primero, pongo una hipótesis nula, ¿no? Por lo general, en los problemas de regresión, la hipótesis nula es que beta 1 es 0 y la alternativa es que no es 0, ¿no? Que beta 1 sea 0 significa que la variable no se relaciona con i, ¿no? Imagínense que mi modelo sea este, ¿no? Beta 0 más beta 1 x más el error. Entonces, si beta 1 es 0, esto desaparece. Y eso significaría que la variable x no se relaciona con i.
Pero yo quiero, yo quiero, yo sí quiero mostrar de cierto modo que sí este X se relaciona con Y. Entonces, por lo tanto, lo que me va a convenir o lo que yo voy a querer es rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Es decir, que beta no es cero. En la mayoría de los casos yo quiero rechazar esa hipótesis nula, porque mi modelo quiere mostrar que efectivamente X sí tiene relación con Y. Luego de plantear la hipótesis, calculo el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, o el t calculado, es así. Es beta 1 sombrero menos beta 1 de la hipótesis entre el error estándar de beta 1, ¿no? Entonces acá en vez de beta 1 voy a poner 0. Y obtengo el valor crítico, que este es el t calculado. Y el t calculado lo tengo que comparar con los valores críticos de t. Dependiendo, ¿no? Si el valor de la significancia es 90%, el valor crítico es 1.64, si es 95% es 1.96 y si es 99% es 2.58. Y luego aplico la regla de decisión, ¿no? Construyo mi intervalo de confianza utilizando cualquiera de estos test y utilizo esta fórmula de acá, ¿no? Beta k menos t, donde ese t es el que acabamos de mencionar, por el error estándar. Entonces, así construyo mi intervalo de confianza y veo si el beta de la hipótesis nula entra o no entra en ese intervalo de confianza. Entonces, generalmente, como la hipótesis nula es que el beta es cero, tengo que ver si cero entra o no entra dentro del intervalo. Lo que yo voy a querer, obviamente, es rechazarlo, ¿no? Es decir, esperaría que cero no esté dentro de mi intervalo de confianza. Y eso sería todo lo relacionado a la teoría. Muy bien, ahora podemos ver una breve aplicación en Stat, ¿no? Ustedes en su carpeta tienen este DoFile, lo abren y, y a trabajar vamos a trabajar con este ejemplo. Ok, entonces ya tengo el link de la carpeta donde está la base de datos mu03 data, que ustedes también la tienen. Y bueno, voy a proceder simplemente a indicarles data que voy a trabajar con esa ruta. ¿De qué consiste este ejemplo? Haremos uso de una base de datos de una encuesta médica de Estados Unidos en la cual se muestra información sobre gastos médicos de personas de 65 años a más y otras personas que calificaron para obtener el seguro médico del gobierno. Abriremos la base y revisaremos las tareas. El modelo será el siguiente. Será un modelo multivariado donde el total del gasto médico va a depender del ingreso familiar, va a depender de si la persona es mujer. Esta es una DAMI que es igual a 1 si es mujer. Y otra variable que es el número de problemas de salud que tiene la persona, ¿no? Nosotros esperaríamos que
si el ingreso de la familia es mayor, entonces esperaría que el beta uno sea positivo, ¿no? Porque eso me llevaría a que gaste más en salud. Tengo más dinero para gastar en salud. Si soy mujer, mm, pues no sé, vamos a ver qué tipo de efecto tiene, ¿no? Porque podría ser que gaste más o menos en salud. Y si tengo más enfermedades de salud crónica, entonces obviamente también voy a tener que gastar más dinero, ¿no? Esto es lo que yo esperaría. Vamos a ver. Vamos a analizar esos resultados. Primero lo vamos a correr acá, ¿no? Voy a cargar la base de datos. Ya la cargué. Y vamos a inspeccionarla rápidamente. Vamos a describir algunas variables y poner un resumen, ¿no? Primero con el comando describe y luego con el comando summarize. Entonces describe, acá está, ¿no? TOTEPS es el Total Medical Expenditure, es decir, el gasto en salud o en médicos. Luego otra variable que utilizaba era income female y TOTCHR, ¿no? Income es el ingreso en miles, female es una variable DAMI que es igual a 1 si es mujer, y TOTCHR, número total de problemas crónicos. Acá hay otras variables también como la edad, si tiene seguro privado, si tiene limitaciones, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a analizar solo algunas. Entonces el gasto total tiene en promedio 7.030, el ingreso es en miles es 22.47 y el 57% de las personas son mujeres. Vamos a hacer una tabla cruzada de problemas críticos según sexo, ¿no? O sea, TOC, CHR y female. Vemos que en las mujeres y hombres, ¿no? Vemos que generalmente a ver, un problema, las mujeres tienen mayor participación, dos problemas igual. Bueno, pero aunque esto sucede porque hay más mujeres en la base de datos, ¿no? Muy bien, esto es para ver los porcentajes. Ahora sí, vamos a aplicar la regresión lineal. Primero vamos a hacer vamos a calcular una correlación de todas las variables con el comando correlate, como ya hemos visto en alguna sesión anterior, ¿no? Y la regresión, ahora sí vamos a aplicar la regresión que estaba aquí. Para ello se utiliza el comando regress. Este es el comando de MCO. Entonces pongo primero la variable dependiente y luego las explicativas. Listo. Entonces el resultado está acá también. Lo he puesto acá. Entonces el income es el primero que puse en el modelo. Este sería el beta 1, este el beta 2, este el beta 3 y este el beta 0, ¿no? El que dice const es constante, es decir, el beta 0. La bondad de ajuste, acá está, es el R cuadrado, este es el R cuadrado ajustado. Entonces vemos que el modelo no ajusta muy bien, ¿no? O sea, no representa muy bien cómo se distribuyen los datos. Bueno, aunque eso no es tanto problema porque a mí lo que me interesa en este ejercicio es ver cómo se relaciona el ingreso con los gastos, el hecho de ser mujer con los gastos y el número total de enfermedades con los gastos. Además de los coeficientes, el pantallazo me muestra los intervalos de confianza para la hipótesis nula de que cada beta es cero. ¿Ok? Entonces, estos son los betas y ahora vamos a analizar poco a poco.
Vamos a identificar los efectos marginales primero. Acuérdense que en un modelo lineal es muy fácil obtener el efecto marginal, ¿no? Si un modelo es así, beta 0 más beta 1x1 más beta 2x2, el efecto marginal, si recuerdan ustedes microeconomía, era la derivada de y respecto a una variable, por ejemplo x1. En este caso sería beta 1. En el modelo lineal simplemente el efecto marginal es el coeficiente que acompaña. Luego, respecto a x2 va a ser beta 2. Entonces ya el efecto marginal, como es igual al beta, no hace falta calcularlo separadamente. Pero igual les voy a indicar cómo se obtienen los efectos marginales. Es a través de este comando mfx. Entonces yo lo ejecuto y acá está. Los efectos marginales son exactamente los betas, como podrán ver. ¿Cómo calculo los intervalos de confianza? Al 5%, volvemos y digo, al 95% el valor crítico es 1.96. Entonces tengo en cuenta eso, ¿no? Acuérdense que el intervalo de confianza era el beta menos el t de referencia por el error estándar. Entonces acá yo tengo esa información. Yo tengo el beta, tengo el error estándar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a calcular los intervalos de confianza. Entonces, por ejemplo, para INCO, el beta de INCO es 0.946597. Acá está. Entonces, la primera parte del intervalo de confianza es menos el t. Hemos visto que el t es 1.96, lo multiplico por el error estándar, ¿no? El error estándar, acá está, 9.1836. Y la parte derecha del intervalo de confianza es lo mismo, solamente que con más. Entonces tengo la parte inferior y la parte superior. Este comando display es como una calculadora, ¿no? Le estoy diciendo, ejecútame esta operación de acá. Ok. Entonces el intervalo inferior es menos 17 y el superior es 18. Stata ya me lo había calculado, ese intervalo de confianza. Acá está menos 17 y 18, que es igual a estos números que están acá. ¿Sí? Entonces, no es necesario que lo hagan manualmente, ¿no? Yo lo estoy haciendo acá manualmente simplemente para que puedan ver. Para todo CHR, el intervalo de confianza era, a ver, 2107 hasta 3995. Acá yo lo estoy calculando manualmente, siguiendo la fórmula, ¿no? Beta menos más 1.96 por el estándar error. El estándar error es 757.3426, como vemos acá. ¿Cuáles son los resultados? 2328 y 2495. Acá está 2328, 2495, ¿no? Coincide. Muy bien. Vamos a aplicar la prueba de hipótesis. Para aplicar la prueba de hipótesis, simplemente utilizo el comando test. Voy a plantear la hipótesis de que el beta de income es igual a 0. Entonces, ¿cuál es el resultado? Acá está. La hipótesis es que el beta de income sea igual a 0 y la probabilidad de equivocarme, este es el p-value, esto se llama p-value o probabilidad de equivocarse, es 90.9216, o sea, es muy alto. Entonces yo no, con este p-value tan alto,
yo no puedo rechazar esta hipótesis nula, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo verlo con el intervalo de confianza? Acá está el p-value, miren. El p-value es muy alto. Entonces, eso significa la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Entonces voy a ver, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Este punto 90 eh, ¿está dentro del intervalo de confianza? Sí está. Entonces, para income, yo no rechazo la hipótesis. Es decir, es muy probable que beta 1 en realidad sea cero. Es decir, que income no se relacione con el gasto de, de salud. Por otro lado, menos 1150 está en el intervalo de confianza, sí está. Y 2637 está en el intervalo de confianza, también está, ¿no? Entonces, en este caso, como el p-value es muy pequeño, sí rechazo la hipótesis nula de que beta 2 y que beta 3 sean cero. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpreto los coeficientes? ¿Cómo interpreto los coeficientes? Es bastante sencillo, ¿no? En el caso de female, voy a decir, si la persona es mujer, entonces gasta $1150 menos en salud en comparación a un hombre. ¿Y cómo interpreto el beta 3, que era el número de enfermedades crónicas? Se interpreta así. Por cada enfermedad crónica adicional que yo tenga, voy a gastar 2637.244 más dólares o soles en gastos de salud. ¿Ok? Así de simple se interpretan los efectos marginales o los betas en una regresión lineal. ¿Ok? Eso es todo respecto a regresión lineal en Stata, ¿no? Bueno, nos quedaba un poco lo del test de heterocedasticidad. Pero antes de eso, quiero mostrarles algunos truquitos de cómo almacenar resultados de varias regresiones. Para ello, utilizo Quietly Regress y el almacenamiento en la memoria. Entonces mi regresión va a ser esta, que era la regresión inicial. Le voy a decir Stata, guárdame, ejecútame esta regresión, pero no la muestres. Y luego le digo, con el comando estimate store, le estoy diciendo, guárdame en tu memoria estos resultados con el nombre reg1. Listo. Siguiente regresión es esta. Es la misma, solamente que le estoy agregando age. La corro y le digo a Stata, guárdame los resultados de esta segunda regresión con el nombre reg2. Y finalmente, para mostrar los resultados ordenados en una tabla, yo puedo utilizar este comando llamado estimateTable, seguido de los nombres que les he puesto a las regresiones. En este caso, reg1 y reg2. Y este SE de opción lo he colocado para indicar que en la tabla se muestre el estándar error. Entonces lo corro y miren, acá me salen los coeficientes y el estándar error para cada variable. La regresión 1 tenía estas tres variables, mientras que la regresión 2 tenía también a age. Ok, ¿cómo obtengo el Y sombrero? ¿No? Siempre hemos hablado de que existe un Y y que existe un Y sombrero.
Yo el y lo conozco, que en este caso es totEps. Lo que yo quiero es ver cómo se, cómo se predice ese valor. O sea, calcular el y sombrero. Yo lo puedo calcular. Ustedes dirán, ah, ya, es fácil. Tendría que poner y sombrero. En este caso sería beta 0, sombrero, o sea, este valor de acá, más beta 1, que es esto de acá, por income, más beta 2 por female, más beta 3 por tot chr, ¿no? Claro, y ustedes calculan multiplicando beta 0, beta 1 por income, beta 2 por female y beta 3 por tot chr. Podrían hacerlo manualmente, pero sería muy ineficiente. Más fácil es utilizar la opción predict. ¿Cómo lo hago? Corro la regresión nuevamente y luego de correr la regresión, puede ser con el quietly o sin el quietly, no importa, porque el quietly es simplemente un indicador a Stata de decirle, bueno, ejecuta la acción pero no la muestres en la pantalla. Entonces, luego de ejecutar la regresión mostrándola o no mostrándola, coloco el comando predict y un nombre nuevo para mi y sombrero. En este caso yo le quiero llamar igual, totEps, pero con el guión bajo estimado, ¿no? Para saber que se trata de la estimación. Y la opción XB. Esa opción significa predicción lineal. Entonces miren, se me crea una nueva variable llamada totEps estimado. Entonces yo puedo ver el totEps real y el totEps estimado. Acá está, ¿no? Entonces, esto es el real y este es lo que estima el modelo, ¿no? Vemos que hay bastantes diferencias. eh, ¿No? Hay bastantes diferencias para los valores más pequeños sobre todo, pero para los valores más grandes las estimaciones son más cercanas. Muy bien. Entonces voy a ver las diferencias entre la variable dependiente y su estimado, ya lo hemos visto en la tabla, ahora la puedo ver gráficamente. Por ejemplo, en promedio, eh, veamos, el promedio de la variable real es 7030 y de la estimada también es 7030, ¿no? Acuérdense que la estimación del promedio siempre coincide con el promedio real. Pero bueno, el promedio no es el único valor que yo quiero estimar el resto también que forma parte de la distribución. Entonces para ello utilizo un gráfico de K-density para ver cómo se distribuye la variable real y la variable estimada. Y veamos. Miren, la variable real es la azul, mientras que la estimada es la de color marrón, ¿no? Es como que comparten un poco de la distribución, al menos por este lado, ¿no? Pero digamos, el modo en cómo se ajustan no es tan bueno. Puedo analizar los errores, ¿no? Acuérdense que el error es simplemente el valor real menos el valor estimado. Entonces le voy a llamar U, que es el valor real menos el valor estimado. Y le voy a hacer un summarize. La media del error es 0. Este valorcito de acá es muy pequeño, es decir, tiende a 0. El valor mínimo del error es este y el valor máximo del error es este. Otra forma de obtener el error, sin tener que estar restando el original menos el estimado, es utilizar el comando predict, pero con la opción residual. Se los dejo ahí para que lo revisen. Y quiero ver cómo
se relacionan el error con la variable dependiente estimada, es decir, U con el tot-EPS estimado, es decir, con Y sombrero. Para ello utilizo un gráfico de scatter y veo que se forma una nube de puntos, ¿no? Esto significa que no hay ninguna, más o menos, lo que debería de salir es que no haya relación entre la predicción y el error, ¿no? Y más o menos vemos que eso se cumple acá, ¿no? Porque no se sigue una tendencia positiva ni negativa. Entonces, hasta ahí todo bien respecto al comportamiento del error. Lo que estaba en la diapositiva era el test de heteroscedasticidad. Entonces vamos a correr el modelo y vamos a ver si hay heteroscedasticidad. Entonces corro el modelo y aplico el comando stat-et-test, ¿no? Estadístico heteroscedasticity test, IID. Ese es el comando para ver el test de heteroscedasticidad. Y el resultado es el siguiente. La hipótesis nula es que la varianza es constante, ¿no? Acuérdense que la varianza constante significaba homocedasticidad. Entonces la hipótesis nula es que hay homocedasticidad, pero el p-value, que es muy pequeño, me dice que rechazo la hipótesis nula de homocedasticidad. Entonces concluyo que en realidad hay heterocedasticidad. Entonces, lamentablemente, en este modelo hay heterocedasticidad. ¿Cómo corrijo los errores heterocedásticos? Fácil, con errores estándar robustos. ¿Y cómo lo hago? Corro la regresión, pero al final le pongo la opción robust. Y listo. Entonces, los coeficientes no cambian, ¿no? Si yo lo comparo con el resultado original, los coeficientes no cambian. Los que cambian son los errores estándar. Los errores estándar sí cambian. 8.09, 9.18, 419, 427, etc. Los errores estándar sí cambian y esos errores estándar son importantes para armar el intervalo de confianza, ¿no? Verán que también los intervalos de confianza cambian. Menos 14.9 a 16.7 es diferente. Y así para todos, ¿no? Bueno, entonces teniendo los errores estándar corregidos por heteroscedasticidad, con estos resultados ya puedo hacer inferencia. Una inferencia adecuada, ¿no? Pero igual al final se mantiene más o menos, ¿no? Porque rechazo la hipótesis, perdón, no rechazo la hipótesis nula de que beta 1 de Incon es 0, porque el p-value es muy alto, acá igual, y rechazo dicha hipótesis para female y tot CHR, la sigo rechazando. Entonces, cualitativamente mis resultados no han cambiado. Pero ojo que eso no siempre sucede. A veces cuando calculo los errores estándar robustos, puede que cambie bastante los errores estándar y eso puede llevarme a una conclusión de que antes, por ejemplo, rechazaba la hipótesis nula, pero luego de corregir los errores estándar puede que ya no la rechace. Y eso sí sería eh, una corrección importante, ¿no? Porque estaría haciendo cambiar mis conclusiones. Bueno, espero que les haya gustado esta clase, ¿no? Ya finalmente terminamos con la sesión de MCO, la cual va a estar subida en el canal de YouTube y próximamente nos vemos para ver la sesión 3 de variables instrumentales y la sesión 4 de modelos de variables dependientes binarias. Muchas gracias por su atención.